Acude, Señor, junto a mí, no se ha confundido jamás. Los malos quieren que mi vida por siempre se hundida en el fango del mar, pero sé que tú me guiarás por sendas de bien y de paz. Toma La Biblia, y bueno, ahí vamos, Dios nos está ayudando, pero vamos a hacerlo todo para la gloria del Señor. Definiendo nuestra identidad, tema de esta hora, definiendo nuestra identidad, ya que estamos en una escuela y pues en la escuela uno, o a la escuela uno va o viene a aprender. Amén. ¿Qué es la identidad? Sería el primer término que necesitaríamos resolver. Su significado, la identidad, ¿no? ¿Por qué quiero tocar el tema de definiendo? Definiendo porque a veces no tenemos claro lo que somos. Definiendo la identidad. A alguien le pueden preguntar, oiga, ¿usted quién es? Y creo que esa pregunta se la han hecho, creo que a todos nosotros en algún momento nos la han hecho. ¿Usted quién es? Y alguien dice, no, yo soy el papá de fulano de tal, yo soy el esposo de tal, yo soy el músico de la iglesia. Bueno, diferentes maneras hemos optado para responder a la pregunta. ¿Quién soy yo? Es lo que va a definir la identidad. Así que algún día nos preguntaron en clase, ¿y usted quién es? Y entonces uno decía, yo soy pastor. El otro decía, no, yo soy servidor, no, yo soy el esposo. Y el profesor nos llevaba y todo el mundo dábamos respuestas. El profesor decía, todavía no escucho que nadie haya dicho quién es usted. ¿Y cómo así? No, que yo soy un hijo, que no, que yo soy papá, que soy esposo, que soy esposa. Dijo, nadie dice nada. Hasta que alguien dijo, no, yo soy un ser humano. Entonces, dijo, hasta ahora estoy escuchando algo que se parezca. Y el profesor quería precisamente hacernos ver eso, que a veces uno define no lo que es, sino el rol que tiene, el papel que tiene, ¿no? Yo tengo un papel, si en la iglesia soy el pastor, pues entonces yo soy el pastor, soy esto, soy el papá, soy el esposo. Define el rol, pero no quién es. Entonces soy un ser humano, y a partir de eso, pues entonces lo pone a uno ¿dónde? En el piso, lo pone en la tierra porque si es un ser humano, entonces todos los que estamos aquí, si nos definimos y tenemos claro quiénes somos en verdad, que somos seres humanos, entonces ya no vamos a poner por delante nuestro lo que somos. No, yo soy don fulano de tal, yo soy el abogado, yo soy el empresario, sino que yo soy una persona. La identidad es el conjunto de características que diferencian a un individuo de otro en sí. Eso es lo que dice el diccionario, que es un conjunto de características que nos diferencian de uno de otro. Y la identidad también son los rasgos de un individuo que lo convierten en alguien único. Una persona es un ser único también. Por eso a un bebé que está en el vientre de la mamá, hasta los 9 meses, allá hay una criatura, allá hay un ser, pero no se le puede reconocer, las leyes no lo reconocen como un individuo porque todavía no es un individuo, en el sentido de que está en el vientre de otro. Será
un individuo, será una persona a partir de que salga del vientre de la mamá. ¿Por qué? Porque ya empezará a ser independiente. Ya empezará a tener cierta independencia, pero mientras está dentro del vientre es dependiente absoluto. Así que el ser humano va adquiriendo sus propios rasgos que lo van convirtiendo en una persona, en un ser, y esto de la identidad se construye en el tiempo. La identidad es un proceso desde que el hombre nace y se va construyendo. ¿Cómo se construye la identidad? Por medio de las experiencias. El ser humano es un ser que todo lo recibe por los sentidos. Eso se usa un término que le dicen sensorial, porque percibe por los sentidos, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Un bebé, todo su primer contacto es por cuál es, hermanas, madres, ayúdenme ustedes. ¿Cuál es el sentido que desarrolla el recién nacido? ¿Por dónde se comunican? Ay, Dios mío, ayúdenme. El bebé tiene una manera de comunicarse, el recién nacido. Sí, emite un sonido, pero ¿cuál es la manera más de que él se comunica? ¿Tacto? ¿Gusto? Por el gusto, ¿por qué? Por el tacto, porque él todo lo que si a él lo tocan cerca de la cara, para él ¿qué es? O sea, su contacto para un recién nacido es por el gusto, por el tacto. Realmente el bebé, aunque se puede comunicar ya por la parte visual, pero el bebé no ha desarrollado su visión todavía, pero hay una parte que ya empezó a desarrollar, el tacto. Entonces a él lo toca uno y lo está llorando, ¿y qué hace la mamá? Pues el lloro es el aviso de que está pidiendo alguna cosa. Entonces él lo toca, a él lo toca, lo acaricia, y el tacto le da seguridad. Y si uno le pone la mano cerca a la cara, para él ya eso es alimentación. Entonces todo lo que se le ponga, entonces hay un sentido que desarrolla. Entonces mire cómo se construye la identidad de un ser humano. Lo que pasa es que nosotros olvidamos esas cosas que son absolutamente prácticas elementales. Así nacimos todos, así nos formamos todos. Y se empezó a hacer un trabajo de definirle la identidad. Por eso entonces a los pocos días o ya cuando nace ya le tiene un nombre, porque el nombre va a definir cuál es la identidad con la que lo van a denominar, lo van a llamar, se va a presentar ante la sociedad. Pero no solamente el nombre es lo que va a definirle la identidad, sino las características que se van a construir. ¿Y quién va a ser el que va a hacer ese trabajo? Pues papá y mamá, o a quien le toque la tarea de cuidarlo, de criarlo, será la persona que va a empezar a construir la identidad. Entonces la gente dice, uy, ese niño sí se parece al papá, o a la mamá, pero se va a decir de diferentes, se va a interpretar de diferentes maneras. Se parece porque tiene rasgos físicos de parecido, o porque tiene también rasgos de su carácter, de su personalidad, porque los hijos adquieren o adquirimos rasgos de la personalidad, del carácter.
Y ahí eso se empieza a construir. Pero en una familia se puede ver que todos, digamos, porque todos somos diferentes, todos somos seres únicos. En una familia pueden haber dos chicos, es más, gemelos o mellizos. Se criaron allá prácticamente en una o en dos bolsas allá en el estómago, en la matriz. Se parecen tanto que no se diferencia el uno del otro, en el caso de los gemelos, pero su carácter y personalidad son diferentes. Entonces, en el un caso van a decir, vea, se parece a la mamá. ¿Por qué? Porque ella es más callada, más tranquila. O al otro lado se parece al papá, porque así somos los seres humanos, así son las parejas, así son las familias. En algún caso, el uno es más tranquilo y el otro es más, porque si los dos fueran del mismo temperamento y tuvieran la misma personalidad, no viven 2 días. Por eso se necesita, por eso la diversidad es parte esencial en la vida y en la familia. No podemos pensar entonces que yo me vaya a conseguir una persona que sea igual que yo. Porque a veces el ser humano lucha con eso. Una familia está luchando con eso, un esposo, o sea, ¿por qué mi mujer no es igual que yo? Entonces yo le he dicho a alguna persona, dice, si usted estaba buscando a alguien que fuera igual como usted, entonces estaba buscando un hombre. Porque que tenga la misma fuerza que usted, que no, somos diferentes. Y eso es lo que hace de verdad esa diferencia, es lo que le da el sabor y lo que le da de verdad ese toque especial a una familia. Por eso entonces alguien va a ser dentro de la familia, los varones siempre tenemos más mala fama, pero no son todos los varones. De que son más inquietos, de que molestan más, sí, y el porcentaje más alto está en los varones. Los embarazos de las mujeres cuando tienen varones, en algunos casos esos embarazos son terribles. Pues la Biblia me dice que había una mujer tan embarazada y tenía 2 y casi la matan a esa pobre Rebeca. Eran terribles esos 2 muchachitos ahí y todavía no habían nacido. Y después se fueron definiendo, a medida que fueron creciendo, se definió en ellos ¿qué? Su carácter, su personalidad, porque el uno tenía como esa característica de acompañar a la mamá, se volvió cocinero, era una persona de casa, pero el otro era más fuerte, más duro, más de campo, de trabajo. Y entonces ahí se fue construyendo una familia, no vamos a hablar de ella, pero era una familia disfuncional, porque el uno consentía al uno y el otro consentía al otro. Esa es una familia disfuncional, o sea que no funciona bien. Porque cuando uno prefiere a uno, inmediatamente está haciéndole daño al otro. Amén. Y eso cuesta mucho porque alguien tiene más gracia que otro. El que es travieso y el que es inquieto, pues se gana ¿qué? Gana mucho más reprensiones, gana más regaños, más disciplinas. El que es travieso. En cambio, el que es más apaciguado, entonces ahí entramos y caemos en la tentación de que de la comparación. No, pero es que usted si fuera como su hermana, si usted fuera como su hermano. ¿Y qué vamos haciendo en esa persona? Vamos definiéndole la identidad. ¿Quiénes? Los padres. Porque es que los primeros que realmente, o los que hemos definido ya, porque los que tenemos ya hijos grandes, ya listo, ya lo que fue.
Nadie puede cambiar el tiempo, nadie puede regresarse y decir, oiga, ya, ahora sí entiendo. No, hay cosas que ya no se pueden cambiar. Hay uno que sí puede ayudarnos. Amén. Y Él sí puede cambiar. Él sí puede hacer lo que nosotros de pronto dañamos, porque nosotros a veces, en lugar de construir, de edificar, nosotros lo que hicimos fue tumbar y derribar, pero Dios nos ayuda. Por eso yo amo a Dios, porque ¿quién no se ha equivocado en la crianza de los hijos? ¿Se fueron? Los papás nos equivocamos. A veces pensamos que consentir a un hijo es... Hay papás que yo los he escuchado de mi hijo, mi hija, mi hija no va a ser una cocinera como yo, porque a mí me tocó toda la vida ser una cocinera, así. Entonces, le está infundiendo a su hija que hacer las labores de la cocina son un castigo. ¿Por qué? Porque en su vida pasada, pues esa persona tal vez vivió cosas muy duras en su casa, en medio de su familia. Entonces empezó a ver que hacer esa tarea que es propia y es natural de un hogar y de una familia, la empezó a ver como algo malo. Entonces, cuando tiene a sus propios hijos, ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de defender y de cuidar a ese hijo, a esa hija, que no viva, que no le pase lo que a ella o a lo que a él le pasó. Pero con el intento de hacer las cosas bien y de hacer lo mejor posible, termina haciendo algo mal. Porque yo me encuentro gente, señoritas, muchachas de 20 años, profesionales que no saben hacer ni una aguapanela, ni un tinto. Y ennoviadas, y es que con novio, y que para casarse, Dios mío, pobre marido, ¿no? Le tocará enseñarle. Y si él no sabe, Dios mío, les tocará a los dos arreglársela. Porque hay cosas que son propias y naturales. Amén. Que no son un castigo. Trabajar no es un castigo. Aunque en la Biblia hemos interpretado algunos pasajes de la Biblia mal. Porque cuando vemos a Adán, que Adán falló y dice que lo sacó Dios y lo puso y le dijo, bueno, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Dijo, vea, la maldición del trabajo le cayó al hombre por la desobediencia. No, no es así. Es que no leemos bien la Biblia. Amén. Y entonces hacemos afirmaciones que Dios no dice. Porque cogemos un pasaje de la Biblia y nos quedamos ahí con él, pero no leemos el resto. Y entonces, ¿pero qué dice la Biblia? Oye, yo como que no puedo coger el tema que tengo aquí. Aleluya, ni uno. Vamos al Génesis. Dios puso al hombre en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrase y lo cuidara. Dos funciones le dio Dios al hombre. Labrar, ¿qué era? Trabajo. Trabajar. O sea, cuando Dios hizo al hombre, ¿lo hizo para qué? Para que se acostara. Todo el tiempo acostado y todas las cositas le iban a llegar a él.
Tal vez Dios iba a poner con una canasta y dice, oiga, este ya como que ya es la hora de comer, entonces tengo que ir a llevarle. No, Dios lo puso para que lo labrase y lo cuidase. Dos funciones le dio al hombre: trabajo y administración. Ahí está definido cuál era el trabajo o el papel que iba a desarrollar Adán, que iba a desarrollar el hombre. Y entonces vemos al hombre que después le vino lo que le vino porque desobedeció. Pero el trabajo no fue una maldición. El trabajo ya estaba hecho. La maldición fue la tierra. Uno tiene que mirar la Biblia como dice: y maldijo Dios la tierra por causa del hombre. Dios no maldijo al hombre, maldijo la tierra, y la tierra entonces produjo cardos y espinos. O sea que lo que era suave, porque era un trabajo más suave, mucho más no de tanto esfuerzo, entonces se le convirtió en un trabajo de esfuerzo, porque la tierra ya no produjo para lo que fue diseñada por causa del hombre. Entonces, por eso hay cosas que son absolutamente naturales que nosotros no las vemos así. Entonces, el trabajo no es algo en absoluto impropio para el ser humano. Y algunas actividades. Entonces, por eso en la crianza de los hijos nosotros hemos fallado, porque también le decimos al varón: vea, ese trabajo es de las mujeres. Entonces el niñito se crea, ay Señor, sobre todo donde hay un varoncito y hay varias mujeres. Ay, me perdonan aquí si hiero susceptibilidades, o viceversa. Le toca, esa muchacha se cría como una reina. Todos los muchachos tienen que hacerle, porque ella es la niña de la casa. No, y todo el mundo tiene que trabajar para ella. No le enseñan a nada. O lo contrario, porque es que yo he tenido gente sentada hablando conmigo y me pongo a escucharlos y empiezo a hacer algunas preguntas. ¿Cuántos son? Son algunas preguntas que yo hago que son muy necesarias para yo saber cuál es su contexto. ¿Cuántos fueron tus hermanos? ¿Qué familia? ¿Dónde naciste? Es una pregunta que yo casi hago obligada cuando necesito conocer los rasgos de alguien. Dice, no, yo soy el menor de 3 hermanos. ¿Y cuántos eran? 2 hombres y una mujer. Y entonces uno empieza, ¿y cómo eran? ¿A qué se dedicaban? Pareciera que no tiene nada que ver con el problema, pero ahí con eso ya uno empieza a sacar el perfil de quién es la persona y por qué está viviendo lo que está viviendo. Y las conclusiones que me he encontrado son que la crianza para algunos ha sido terrible, ha sido muy dura, y esa crianza va definiendo la identidad. ¿Por qué? Porque a través de las experiencias, buenas o malas, porque la identidad se va a mostrar de las experiencias, o sea, de lo que recibe, tanto del entorno familiar, del entorno de papá y mamá, o si se crió con solo mamá, o con el abuelo, con la abuela, como sea. Pero lo primero que va a empezar a construirse en esa vida es eso que le están imprimiendo, porque uno coge un hijo, una persona, y de alguna manera es una hoja en blanco, y uno le empieza a escribir. Y entonces ya usted tiene un muchacho grande, un muchacho adulto, y la esposa me dice, vea, es que él llega, toca la puerta, y cuando toca la puerta, yo salgo con el vaso del jugo o la limonada. Hola, amorcito.
y está temblando, y esto no lo estoy inventando. Y entonces yo tengo que empezar a preguntar por cómo fue la crianza de ese muchacho. Porque hay una mujer que le tocó una cosa terrible. Entonces él se sienta a la mesa y ya la esposa tiene que tenerle la cena, como caliente, como le gusta, como lo criaron. Caliente, tiene que estar caliente. Y esa pobre mujer está asustada: hermano, yo no puedo ir a culto. ¿Por qué, hermana? Bueno, porque mi esposo llega como a las 7:10 o 7:15. Yo le dejo la comida lista, pero no se la puedo dejar servida porque ya se le puede enfriar. Entonces yo por eso es que yo no voy, yo por ahí voy a la escuela dominical. Pero yo los cultos no, porque él llega del trabajo y los dos son cristianos. Entonces llegan tarde a culto, porque él no puede, tiene que comer y tiene que estar caliente. Bueno, todo eso, ¿de dónde viene? Desde la cuna, de donde lo formaron. ¿Cómo formaron a ese muchacho? No, ese muchacho se crió, era el único en una familia, las otras eran damas, y lo enseñaron a él que todo el trabajo de adentro de la casa era de las mujeres. Que un hombre hiciera un trabajo de esos era un insulto, era quitarle la honra al varón, que el hombre lavara la loza, hiciera el aseo, todo eso era perder la honra. Entonces una persona que se le construyó una identidad así, pues llega al matrimonio, ¿y cómo se va a comportar? Pues lo mismo, porque él trae la conducta que trae de la casa, y él, eso es lo que va a hacer allá. Entonces, a mí me gusta así porque así hacía mi mamá. Entonces tiene la identidad. Por eso los que se casan, los que conforman una familia, tienen que entender que ellos vienen de dos mundos distintos y van a conformar un nuevo mundo. Porque está el mundo de los... ¿Y cómo hago para no emproblemarme? De los Hernández Suárez. Entonces me voy a meter ahí con la familia, ¿cierto? Ya mi esposa hacía así, ya, yo la aviento cada ratico a ella. No, procuraré no embarrarla. En la casa de mis suegros, el desayuno tenía café, tinto. Allá no puede faltar el tinto. Pero en la casa mía no podía faltar en el desayuno el chocolate. ¿Qué creen que hice yo el primer día que fui a hacer mercado? Cuando pasé allá por la libra de chocolate y café, nada. Entonces, ¿por qué? Porque yo llevo una cultura, una forma como yo soy, pero me estoy uniendo a otra persona que tiene otra forma, que fue criada con otras características, y ahí puede comenzar el conflicto. Si uno no entiende eso, esto le ayuda hasta a los muchachos que se van a casar, que están pensando por ahí, que están soñando. Les ayuda. Porque es que todo esto nos hemos enfrentado. Y cuando uno no es consciente, porque uno se casa siendo la persona más inconsciente de la realidad. Uno se casa con el novio, con la novia, y realmente conoce el ¿cuánto por ciento? Lo que le ve. Sí, lo que le ve. Dice, uy, qué mujer tan linda. Y uno cuando está casado, pues como no ve ningún defecto,
cuando está de novio no ven ningún defecto. Y por eso a los padres, por eso yo les recomiendo, cuando usted vea a un muchacho que no le parece, no le trate de resaltar los defectos a la muchacha o al muchacho del cual está enamorado o enamorada, porque ¿sabe qué hace? Es como si lo acercara más. Eso es como un imán de esos de bastante poder. Entre más usted quiera desprenderlos, ellos son así, más se pegan. Y en ese momento usted ve defectos, todo lo que hace ella y todo lo que hace él es lindo. Eso es bellísimo. Pero cuando comienza la vida de construir una familia, de construir un hogar, entonces ya la muchachita, que era un solo sonrisa, que eso era, una sonrisa de oreja a oreja, ya se le ve por aquí una cosa así. Está brava. Sí, y ese que era, y que no, y todo era, ay, amorcito, la mano por aquí, la mano por allí, y la ayudo y la llevo ya. Vea usted los casados ya después de unos días, el uno por un andén, el uno va detrás del otro. ¡Ah, se quedó! Así. Entonces, tenemos que construir, y adivinen qué pasó en nuestra casa, porque no lo voy a dejar, no se me ha olvidado. ¿Qué pasó con el chocolate y el café? Oigan, ni café en leche, ni chocolate en leche. Nosotros terminamos siendo neutrales, porque ni compramos café, ni compramos chocolate, y no agua panela. Y entonces cuando iba a mis suegros tocaba estar listos, porque el café, nosotros no teníamos café. O sea, nos desacostumbramos tanto que el chocolate lo preparamos en una ocasión así, de ocasión, ¿no? Y a mí me encanta muchísimo el chocolate, porque a mí me criaron con eso. Y el café en algún momento me hace daño. Entonces a veces me toca no tomar café, porque yo le dije al doctor alguna vez que por qué tomándome un café me enfermaba. Entonces dijo, si sabe que el café le hace daño, entonces no lo tome, ya, arreglado el problema. Me resolvió el problema. Entonces uno construye esos dos mundos de Hernández uno y Suárez otro, se van a volver un mundo, ¿cierto? Porque ella venía de Suárez Prada, yo venía de Hernández González. Y entonces ahora formamos el mundo de Hernández Suárez. Y ahora están los hijos. Y ellos, si el Señor no viene pronto y durara un tiempo, y mi hija se fuera, se casara, que es la mayor, no, y no me asusta eso, no, y con mi esposa estamos claros de que los hijos tienen un momento en que ellos tienen que definirse. Sí, ellos tienen que definir su vida, tienen que formar, tienen que decidir qué van a hacer. Entonces lo que hacemos como padres es procurar aportarles lo que nosotros ahora hemos aprendido en la vida con Cristo. Amén. Porque hay una diferencia en casarse uno con la bendita esa puesta, ¿no? El día que usted está con esa ansia, uno ahí en la ceremonia, y tiene nervio y está asustado, pero está ansioso. Ay, esa doncella, Dios mío. Y la cuidarás, la honrarás en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita. Y uno, de acuerdo, lo prometo, estoy de acuerdo. Si pudiera jurar, hasta juraba ahí que es listo. Y cuando enferma, esta mujer nunca le pasaba nada y fue a casarse conmigo, y una vez le vinieron todas las 50,000 enfermedades.
Sí. Y uno tan fuerte y rozagante, y mejor dicho, y ya es que enfermo. Entonces viene una época entonces donde vienen los hijos, y en medio de todas estas cosas que estamos enfrentando de dos mundos, tratando de unirlos, y cuando entonces el uno impera sobre el otro, porque eso es lo que sucede a veces en la mayoría de casos, el uno termina dominando al otro. O bien la mujer domina al hombre, o bien el hombre domina a la mujer. Porque uno se encuentra esos casos donde canta la gallina. Entonces, donde domina, donde el hombre perdió el papel, y viceversa. Entonces, ahí no hay una construcción correcta, sino hay algo, y esos son los rasgos de identidad que imprimen en su familia. Pero gracias a Dios por haber conocido el Evangelio. Porque en el Evangelio Dios hace nuevas criaturas. El Evangelio derriba las culturas. En el Evangelio, entonces, todos somos una familia. Y ya no hay judío, como dice la Biblia, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni pobre, ni rico, sino que todos somos uno en Cristo. Amén. Es que por allá dice siervo y escita, y eso dice, ¿qué será eso? Son la traducción del lenguaje del 60 que a veces no nos ayuda. Pero habla de la posición social, uno de la clase alta y el otro de la clase baja. Pero en Cristo las barreras culturales se rompen. Entonces ya no hay costeños y cachacos, paisas y ¿qué otra cultura aquí? Recuérdenme. Santanderianos. Entonces Dios va a quitar, porque en la construcción que hace en el Evangelio, Dios nos construye como personas. Por eso tenemos que partir de ahí, de que la identidad es que lo primero con lo que yo me debo enfrentar es que yo soy una persona, soy un ser humano. Amén. Que fui construido, que vine de una familia y tengo tengo muy buenos valores, me criaron con una cantidad de cosas, pero en otras no. Pero al llegar al Evangelio, entonces Dios me va a hacer a mí. Y entonces Pablo dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, en un mundo como el que estamos, porque hay algo que no se podrá cambiar, y es de dónde vinimos, lo que ya está construido. Pero como Dios le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que lo que Dios se propuso fue tener un pueblo, pero hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque es que la construcción que hicimos los hombres, ay Dios mío, en muchos casos ha sido fatal. Hemos destruido. Cuando yo les conté a ustedes que tenía problemas con mi papá, ¿por qué tenía yo problemas con mi papá? Por la preferencia. Porque mi papá prefería y mi mamá preferían a mi hermano menor, al que me seguía. Yo soy mayor de 8.
Pero como yo no tenía la fuerza física de un muchacho de campo, porque en el campo se requiere una persona que tenga fuerza, capacidad para hacer tareas de esfuerzo. Y yo desafortunadamente no tenía eso. Entonces a mí me imprimieron una identidad en la casa, el flojo. ¿Quién es el flojo? Entonces hay que hacer tal cosa, pero el flojo, porque no era capaz de hacer. Y yo me levanté y cuando tenía 12, 13 años, por eso es que un día me enfrenté a mi papá, porque yo quería demostrarle a él que yo no era flojo, que yo era valiente. Entonces cuando pude salir de la casa, entonces por allá me alié con un muchacho, un vecino, y él alzaba pesas. ¿Para qué? Fuerte. Porque el que alza pesas y desarrolla todos esos músculos se va a ver como alguien fuerte. Y claro que yo me le dediqué a ese oficio de las pesas y alzar pesas, y eso ya empecé a desarrollar músculos, se me anchó la espalda, bueno, fuerte. Pero todavía no. Entonces, como yo era, mi hermano cuando quería él me cascaba, y yo me le iba a medir, y eso en un solo golpe ya estaba en el piso. Entonces por eso hice artes marciales, para poderme defender, o sea, para que no me vieran. Y uno inconscientemente, hace cosas en la vida, pero después de esto lo reflexioné cuando conocí a Cristo. ¿Por qué yo llegué a hacer esas cosas? Porque tenía un vacío y quería llenarlo. Y entonces yo encontré que con eso era para volverme el fuerte. ¿Y eso a qué me condujo? Pues a tener serios problemas. Porque no solamente tenía problemas en mi casa, sino que donde yo estaba tenía problemas. Yo era una persona absolutamente problemática. Porque así me criaron. Pero un día Dios obró. Amén. Entonces Dios nos tiene aquí porque Dios sí es capaz de cambiar el carácter. Amén. Claro. Dios va a cambiarnos. Dice, no, es que yo soy de un carácter así, yo soy recio a mí. Bueno, Dios nos llama para que seamos mansos, porque el Señor dijo, aprended de mí, que soy recio, manso y humilde de corazón. Así que el Señor se presenta como el modelo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga una identidad. Manso y humilde de corazón. ¿Y cómo demostró Jesús eso de que era manso y que era humilde? Pues todo lo que tuvo que enfrentar en su vida fue lo que demostró quién era él. Él tenía el poder para hacer lo que quisiera, pero teniendo el poder no lo hizo. Estando en la cruz le decían, oiga, si eres lo que dices ser, si eres el Hijo de Dios, a ver, bájate. Y no podía hacerlo. Pedro sacó la espadita que todavía le quedaba, porque todavía Pedro todavía estaba así, un poco, como decimos por ahí coloquialmente, sorocho. Todavía no estaba así bien. Entonces cuando Pedro vio que la tropa llegó y que prendieron al maestro así bruscamente, de una vez se le prendió el carácter que tenía, y saca la espada y
procede, ¿no? Eso no, él no le mandó ese, ahí vamos a cortarle aquí la orejita, no, ese se la mandó Juan, volarle la cabeza. El padre que no pudo hacer más, pero le logró hacer su daño. ¿Qué hizo el Señor? Se agachó, curó al soldado y le dijo a Pedrito, ya, guarde esa cosa, porque si yo quiero, yo sí tengo quien me defienda. Yo podría llamar ahorita a una docena de legiones de ángeles y de cierto me defenderían, pero él mostró cuál era su identidad. Y es que la identidad en el que ha sido formado por Dios lo va a llevar a no sacar lo que es, no como como a veces suele suceder por ahí, dice, vea hermano, agradezca que yo me convertí al Señor. Si usted me hubiera conocido en mi vida pasada, no estaría usted ahí. ¿Por qué? Porque todavía está ese hombre ahí que no se quiere morir. Porque qué bueno tenemos de la vida pasada para gloriarnos. La vida pasada nos entristece. La vida pasada nos avergüenza en muchos casos. Claro, nos da pena lo que fuimos. Pero cuando Dios empieza a obrar y construir en nosotros, va siendo una persona diferente. Amén. Yo puedo hablar de esto, puedo predicárselo. ¿Por qué? Porque yo he visto el cambio que Dios hizo conmigo. Y es un proceso que lleva tiempo. Y todavía Dios no ha terminado conmigo. Amén. Entonces yo no puedo decir aquí, ay, como yo ya llevo 20 y tantos años en el Señor y ya no sé cuántos años de pastor, entonces yo ya, no, yo todavía estoy aprendiendo. Bueno, vamos a estar en pie, hermanos. Solo hablé de un versículo de mi bosquejo. Pero aquí iniciamos algo que Dios me ha puesto para que trabajemos con la familia. Nosotros necesitamos muchísimo. A veces no es tanto predicar de servicio, de hacer, porque si yo tengo don para predicar, predico y listo. Yo he conocido predicadores mejores que yo, de verdad, aterradores para predicar, con un hogar pésimo. ¿Pero por qué funciona eso, pastor? Porque el don es perfecto. Lo que es imperfecto es el hombre. Sí. Pero el don que Dios le da a una persona es perfecto. Por eso alguien puede estar mal y predica aquí y dice, uy, qué mensaje tan bravo. Pero ¿será cierto que está mal? ¿Por qué? Porque el don que Dios le dio es perfecto. Y como Dios no se arrepiente, no le quita el don. Por eso yo no me puedo confiar de lo que tengo, del don que Dios me dio. Yo tengo que mirar, cada uno tenemos que mirar cómo caminamos, cómo vivimos. ¿Cuál es mi identidad? Soy un hijo de Dios. Ese era el versículo que tenía para arrancar. Pero tal vez en la próxima lo hablaremos. Soberano Señor, te damos las gracias en esta mañana por la bendita palabra que tú nos hablas y nos enseñas. Oh Dios de la gloria, gracias. Porque hoy, por la gracia y la misericordia de Dios,
yo soy de ti, no me dejes caer en el mal. Si solo estoy, no me siento capaz de luchar.